Para un segundo, cierra los ojos e imagina un lugar donde el mapa termina, donde el océano no te da la bienvenida, te advierte, donde las reglas que tú conoces sobre el amor, el matrimonio y la muerte simplemente no existen. Ese lugar existe y hoy vas a entrar en él. Se llama Somalia. Y antes de que termines este vídeo, vas a entender por qué este país no solo desafía tu imaginación, sino todo lo que creías saber sobre cómo puede vivir un ser humano. Pero hay algo que necesito contarte desde el principio. Algo que la mayoría de vídeos sobre Somalia nunca te dice. Hay una tradición aquí, antigua como el desierto mismo, que decide el destino de una mujer en el momento exacto en que entierra a su marido. No es un rumor, no es una leyenda. Sigue pasando hoy. Mientras tú ves esto, te lo voy a contar. Pero primero necesitas entender el mundo en el que esa tradición nació. Porque si no entiendes el escenario, nunca entenderás la obra. Empezamos. Somalia es uno de esos países que el mundo decidió ignorar. Y eso, curiosamente, es lo que lo hace tan fascinante. Imagina un territorio tan grande como Francia, con desiertos que alcanzan los 50 grados, con montañas que nadie ha fotografiado, con una costa de más de 3.300 kilómetros. La más larga de África continental, y rodeado literalmente por las aguas más peligrosas del planeta. ¿Puedes sentirlo? Ese calor seco que te quema la garganta antes de que puedas decir una sola palabra. Eso es Somalia. Al norte, el Golfo de Adén. Al este, el Mar Arábigo. Al sur, el Océano Índico. Y en el interior, un desierto que no perdona. Somalia conecta el Cuerno de África con el resto del continente, y durante siglos fue el cruce donde se encontraban civilizaciones que jamás debieron haberse tocado. Árabes, persas, indios, africanos, todos dejaron algo aquí, y Somalia los absorbió a todos, sin perder su esencia. Pero aquí viene algo que casi nadie menciona. Con 45 habitantes por kilómetro cuadrado, Somalia es uno de los países más vacíos de África. Francia tiene 4 veces más densidad. La mayoría de países africanos la multiplican varias veces. ¿Y sabes lo que significa eso? Que hay zonas de Somalia donde puedes caminar días enteros sin encontrar a nadie. Kilómetros y kilómetros de silencio absoluto, de tierra que nadie ha pisado en semanas, de secretos que nadie ha contado todavía. Eso explica por qué las tradiciones aquí no evolucionan. No hay presión externa que las cambie. No hay miradas de afuera que las juzguen. Aquí, lo que lleva funcionando 1000 años, sigue funcionando. Y eso, como vas a ver, tiene consecuencias que te van a dejar sin palabras. Ahora necesito que te quedes con un nombre, solo uno, porque este nombre lo explica todo. Samale. Se cree que de ahí viene la palabra Somali, el nombre de un clan ancestral que pobló esta región hace miles de años. Pero más allá del nombre, lo que ese clan dejó fue un sistema, una forma de organizarse tan poderosa, tan enraizada, tan viva, que todavía hoy dicta quién eres, con quién te casas, qué puedes heredar y qué le pasa a tu cuerpo cuando tu marido muere. Los clanes somalíes, los Darod, los Hawille, los Isaac, los Rahanweyn. Estos no son solo grupos de personas, son constituciones vivas. O sea, son leyes que no están escritas en ningún papel, pero que se obedecen con una precisión que avergonzaría a cualquier tribunal occidental. El clan decide con quién comercias, con quién te alías, a quién proteges y a quién reclamas. Recuerda esa última palabra, reclamas. Vamos a volver a ella, porque los clanes somalíes no son solo política o economía, son también deseo, son también cuerpo. Son también la respuesta a esa pregunta que llevas haciéndote desde que viste el título de este vídeo. Pero todavía no. Primero hay más que necesitas saber. Para entender Somalia, necesitas imaginar algo que probablemente nunca has vivido. Imagina que no tienes casa. No porque te la hayan quitado, sino porque nunca la necesitaste. Imagina que tu hogar es una estructura que puedes montar en 2 horas y desmontar en 1. Que lo que más valoras en el mundo no es un apartamento ni un coche, sino un camello. Que el mapa de tu vida no son calles ni ciudades, sino rutas de lluvia. Caminos que sigues no porque alguien te los enseñó en un libro, sino porque tu cuerpo los recuerda desde el vientre de tu madre.
Eso es ser nómada somalí. Y más de la mitad del país vive así. Se mueven con camellos, cabras, ovejas. Llevan a sus hijos a la espalda y su historia en la memoria. Sus casas se llaman akal, cúpulas de madera, juncos y barro que el viento no tumba porque fueron diseñadas por generaciones de prueba y error en uno de los climas más extremos de la Tierra. Piénsalo un momento. Mientras tú eliges entre 2 colores de pintura para tu salón, hay familias somalíes tomando decisiones de vida o muerte cada amanecer. ¿Hacia dónde vamos hoy? ¿Hay pasto suficiente? ¿Llegará la lluvia antes de que el último animal muera de sed? Esa presión, ese peso constante de sobrevivir, moldea a las personas de una manera que nosotros no podemos imaginar sentados en nuestras sillas. Y moldea también sus tradiciones. Las hace brutales, las hace necesarias, las hace permanentes. Ahora sí, hora de hablar de lo que nadie te explica bien. Aquí viene la parte que va a cambiar cómo ves este país para siempre. Somalia no es solo uno de los países más nómadas del mundo, también es uno de los más polígamos. Y cuando digo polígamo, no te estoy hablando de excepciones, te estoy hablando de una práctica tan normalizada aquí como lo está el matrimonio de una sola pareja donde tú vives. Un hombre somalí puede tener varias esposas, tantas como pueda sostener. La religión musulmana lo permite, sí. Pero aquí va más allá de la religión. Es estrategia, es supervivencia, es política de clan ejecutada a través del matrimonio. ¿Por qué un hombre quiere más esposas? Pregunta retórica. Pero la respuesta aquí no es lo que piensas. Más esposas significa más manos trabajando, más alianzas con otros clanes, más hijos que cuiden el ganado, más redes de seguridad cuando llega la sequía. El matrimonio en Somalia no es un acto de amor romántico como lo entendemos nosotros, es un contrato de supervivencia. Y las mujeres, aunque con voz limitada, no son completamente invisibles en este proceso. En muchos casos pueden aceptar o rechazar, pero siempre dentro de los límites que el clan establece, siempre. Y cuando esos límites se activan de verdad, cuando la tradición muestra toda su fuerza sin filtros, es en el momento más oscuro de la vida de una mujer. El momento en que su marido muere, para un segundo. Quiero que te imagines algo muy concreto. Acabas de perder a tu pareja. El dolor es físico. Te pesa en el pecho como una piedra que no puedes sacar. Los hijos lloran. El ganado necesita cuidados. Y tú estás rota. Y entonces, alguien llama a tu puerta. No es un familiar que viene a consolarte. Es alguien que viene a reclamarte. Porque en Somalia, en muchas de sus comunidades, la muerte de tu marido no te deja libre. La muerte de tu marido activa una ley ancestral que lleva operando aquí desde antes de que existiera cualquier estado, cualquier constitución, cualquier declaración de derechos. Se llama levirato. Y es probablemente la tradición más poderosa, la más controvertida y menos comprendida del continente africano. La palabra levirato viene del latín, levir, hermano del marido. Y su lógica, aunque te impacte, es perfectamente coherente dentro del mundo en el que nació. Piénsalo así, estás en el desierto. Tu marido murió. Tienes hijos, tienes animales, tienes deudas con otros clanes. Y si no hay nadie que te proteja, todo lo que construiste se derrumba. Los niños quedan sin nombre reconocido. El ganado se dispersa. Las alianzas se rompen. El levirato resuelve todo eso de un golpe. El hermano soltero del fallecido te toma como esposa, y con ese acto, los bienes quedan en la familia. Los hijos quedan protegidos, el clan sigue unido. Y tú sigues viva dentro del sistema. ¿Es una elección libre? En muchos casos no. La presión social es tan densa, tan omnipresente. ¿Qué decir? No puede significar quedarte sin nada, sin protección, sin tierras, sin comunidad. Pero aquí viene algo que te va a sorprender, algo que los titulares de las noticias nunca te cuentan. En muchos casos, hay negociación, hay conversaciones entre familias, hay acuerdos sobre cómo se van a gestionar los bienes, la convivencia, los derechos de la mujer y de los hijos. Y en algunos clanes, si el hermano no quiere o no puede, otro pariente puede asumir ese rol.
El sistema tiene fisuras, tiene grietas por donde entra algo parecido a la elección, pero el sistema existe y es poderoso y lleva miles de años funcionando. ¿Por qué? Porque no nació de la crueldad, nació de la necesidad, en un entorno donde la ausencia de un hombre podía significar la extinción de una familia entera. El levirato era la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Y eso explica por qué ni la modernidad ni la influencia exterior lo han podido borrar del todo. Espera, porque hay algo más que necesitas saber sobre esta tradición. Algo que hace que su historia sea todavía más extraña y más humana al mismo tiempo. El levirato no es somalí, no es africano, no es islámico, es humano. Aparece en el Tíbet, en Mongolia, en la India, en la Biblia. Sí, en la Biblia. En el libro de Deuteronomio hay una ley que obliga al hermano del fallecido a casarse con la viuda para preservar el nombre de su hermano muerto. Distintas culturas, distintos continentes, distintas épocas, la misma solución. Eso te dice algo sobre la naturaleza humana, sobre cómo, cuando el entorno es lo suficientemente duro, la mente colectiva llega siempre a respuestas parecidas. En el Tíbet, por ejemplo, la variante iba aún más lejos. Allí, varios hermanos compartían una misma esposa para no dividir las tierras. Un solo cuerpo de mujer como eje de una familia entera. Una arquitectura del deseo construida sobre la necesidad de sobrevivir. Somalia eligió su versión. Y aquí, mezclada con la fuerza de los clanes, con el peso del Islam, con la dureza del desierto, esa versión se convirtió en algo único en el mundo. Y ahora, antes de seguir, necesito preguntarte algo. ¿Te atreverías a entrar en aguas somalíes? No es una pregunta filosófica, es literal, porque para llegar a este país, para ver todo lo que te estoy contando con tus propios ojos, tendrías que cruzar algo que ha aterrorizado a marinos de todo el mundo durante décadas, la costa somalí. En más de 3.300 kilómetros de orilla donde el Océano Índico y el Mar Arábigo se encuentran, playas vírgenes de una belleza que corta la respiración, y piratas. Los piratas somalíes no son un mito. No son una película de Hollywood, aunque en 2009 sí se convirtieron en eso, cuando un grupo de ellos secuestró el barco MV Maersk Alabama y tomó al capitán Richard Phillips como rehén. Tom Hanks lo interpretó en el cine, pero para los marinos que cruzaban esas aguas no había cámara ni música de fondo, solo el sonido de una lancha rápida acercándose en la oscuridad. Y sabes lo más impactante, que muchos de esos piratas no son criminales por vocación, son pescadores, son padres de familia, son hombres que vieron cómo barcos extranjeros vaciaban sus mares mientras sus hijos pasaban hambre. Y un día decidieron que si el mundo iba a tomar de Somalia, Somalia iba a tomar del mundo. No lo justifico, pero sí lo entiendo. Y ese matiz, esa complejidad, es la que te hace ver Somalia de otra manera. Porque Somalia no es solo pobreza y conflicto. Eso es lo que te han vendido. La realidad es más rica, más extraña y más viva que cualquier titular de periódico. ¿Sabías que Mogadiscio es posiblemente la ciudad habitada más antigua de África, con registros que superan los 1000 años de historia continua? Es comparable a Varanasi en India o Alepo en Siria, ciudades que respiraron antes de que el concepto de nación existiera. Caminas por Mogadiscio hoy y ves mezquitas de hace siglos junto a edificios con metralla en las paredes. Mercados que huelen a especias, pescado salado y polvo caliente. Fuertes costeros que vieron pasar a árabes, persas, portugueses e italianos, cada uno intentando dominar este rincón del mundo, ninguno consiguiéndolo del todo, porque Somalia no se deja domesticar, nunca lo ha hecho. Los italianos controlaron el sur, los británicos el norte, Francia se quedó con partes del este, Etiopía reclamó territorios en el oeste, Somalia fue repartida como un pastel entre imperios que ni siquiera sabían lo que había dentro. Y en 1961, cuando finalmente recuperó su independencia, lo hizo con todas esas heridas abiertas, todas esas divisiones heredadas, toda esa complejidad acumulada. ¿Qué queda de todo eso hoy? Una cultura que es a la vez árabe y africana, islámica y ancestral, moderna y milenaria. Un idioma que mezcla suajili, árabe y lenguas propias. Una arquitectura que cuenta la historia de cada invasor que pasó por aquí, sin borrar jamás la historia de los que siempre estuvieron. Y en medio de todo eso, los camellos. Espera, no te rías,
Porque si hay algo que en Somalia tiene más valor que el dinero, más peso que la política y más importancia que casi cualquier otra cosa, es el camello. En la ciudad de Burao, en la región de Somalilandia, se celebran los mercados de camellos más grandes del mundo. Miles de animales cada semana. Compradores de toda Somalia y de países vecinos. Negociaciones que no se hacen con contratos, sino con miradas, con gestos, con palabras que llevan el peso de generaciones de confianza. Un camello aquí no es un animal de carga, es un banco, es una dote, es una declaración de estatus. Es la diferencia entre que tu familia coma esta semana o no. Y cuando un hombre quiere casarse, parte del precio que paga por la novia, lamer o dote, se negocia en camellos. ¿Cuántos camellos vale una mujer? ¿Cuántos camellos valen sus hijos? ¿Cuántos camellos valen los lazos entre dos clanes que van a unir sus destinos? En Somalia, el amor tiene precio. Y ese precio se mide en animales que pueden vivir días sin agua, cruzar desiertos que matarían a cualquier otro ser vivo, y seguir caminando cuando todo lo demás ha muerto. Si eso no es una metáfora perfecta de Somalia, no sé qué lo es. Pero volvamos a algo que dejé abierto antes, porque es importante. Te hablé del levirato como una tradición de supervivencia, y lo es. Pero hay algo en él que va más allá de la economía, más allá de la política de clanes, más allá de la protección de bienes y herederos. Hay algo profundamente humano en la idea de que el cuerpo de una mujer nunca queda solo en esta sociedad, que siempre hay alguien que lo reclama, que lo protege, que lo incorpora a su historia. ¿Es eso una forma de control? Sí. ¿Es también, dentro de su propio contexto, una forma de cuidado? También. Y esa ambigüedad es incómoda. Lo sé, pero la incomodidad es exactamente la señal de que estás entendiendo algo real. Algo que no cabe en los moldes simples con los que solemos juzgar el mundo. En las ciudades grandes de Somalia, el levirato está desapareciendo. La modernidad, el acceso a internet, la influencia global están cambiando la forma en que las mujeres jóvenes piensan sobre su propio destino. Pero en las zonas rurales, en las comunidades nómadas, sí, en los rincones donde el desierto dicta todavía las reglas más básicas de la vida y la muerte, esa tradición sigue viva. Y la mujer que pierde a su marido hoy, esta noche, en algún lugar del desierto somalí, puede estar recibiendo esa misma visita que te describí antes. Alguien que llega, que reclama, que continúa la historia. Somalia es esto, un país que no te pide permiso para existir, que no se disculpa por sus contradicciones, que lleva miles de años encontrando sus propias soluciones a problemas que el resto del mundo no ha sabido o no ha querido entender. Un país donde el desierto enseña humildad, donde el océano enseña peligro, donde los clanes enseñan que perteneces a algo más grande que tú mismo, y donde la muerte de un hombre no cierra una historia, sino que abre otra. Si has llegado hasta aquí, sabes ya cosas sobre Somalia que la mayoría de personas nunca sabrán. Y si quieres seguir explorando estos rincones del planeta donde las reglas son otras, donde la vida tiene otra textura, otro olor, otro sabor, ya sabes dónde encontrarnos. Déjanos tu comentario. Dinos qué piensas del levirato. Dinos si te atreverías a cruzar esas aguas. Dinos cuántos camellos crees que vales. Y no olvides ese like, porque cada uno de ellos es el combustible que nos permite seguir entrando donde pocos se atreven. Nos vemos en el siguiente rincón del mundo.